Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella. Me extraña, pero también me da gusto porque siempre estoy que esta es una familia, que es una comunidad, que es una familia, pero ya veo que somos muy confianzudos y que ya todos estamos bien relajados en familia, ¿no? Y digo, ay, ¿dónde está el protocolo así de la iglesia de todos? Hola, buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano Gustavo, qué bueno que nos acompaña. Hermano David, qué gusto verlo. Y veo que como que, ¿cómo está Gustavo? ¿Y qué pasó? Y ya se pasa por aquí, ya pasa alguien por acá, y digo, Dios mío, Señor, ¿lo estamos haciendo bien? Espero que sí. Pero yo espero que te sientas tan a gusto, porque la realidad es que una de las cosas que Dios más quiere es la comunión y la comunidad unos con otros, porque quizás eso es lo que a veces nos hace sufrir mucho, vivir un mundo alejado, vivir una imagen que no es en la iglesia y simplemente llegar a una iglesia, mostrar una cosa que no eres, una persona que no eres o que quieres ser, pero que no eres realmente, y nadie te conoce, ¿no? Y me encanta saber que aquí nos podemos conocer, nada más no nos conozcamos mucho, pueden hacer cosas raras. Y yo tampoco, pero me encanta eso porque quiere decir que Dios ha permeado su palabra, que Dios ha hablado a través de estos meses que hemos estado, somos algunos, juntos, y que Dios ha hablado. Bueno, sin más preámbulo, quiero darle gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios, Iglesia, gracias por siempre voy a estar agradeciendo constantemente mientras mi esposa no está aquí para darles a ustedes gracias por sus oraciones por la vida de mi esposa. Vamos avanzando, vamos tomando algunas cosas. Esta semana, pues bueno, nada más fue de estudios y una consulta más con el médico interno, pero parece ser que las cosas van avanzando poco a poco y gloria a Dios porque va mejorando. Quisiéramos que fuera más rápido, o como dicen ahora en esta nueva generación, más disruptivo, ¿no? O sea, sí, lo guamazo, pero las cosas a veces no son así. No voy a quitar esto, porque si no, ni entiendo y me entienden. Entonces, la parte importante es que Dios está haciendo cosas interesantes en la vida de mi esposa, en este caso como familia, y bueno, les comparto porque ustedes son nuestra familia, y yo espero pronto que esté aquí. La verdad es que espero pronto, de repente yo decía, voy a escribir, ya voy a hacer, y luego le decía, no, está todavía no. Bueno, ok. Y me decía, ya me robaste mi mensaje que le iba a mandar a la iglesia. Y bueno, no te lo robé, lo que pasa es que somos uno mismo, ¿no? Como diría Timbiriche, porque no saben que sea Timbiriche, googleando y verán que es Timbiriche, tú y yo somos uno mismo. Y pues sí, pues no le robé el mensaje, nada más es simple conexión, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar esta mañana, vamos a darle honra a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que transforma, la que cambia, la que genera realmente los cambios en nuestra vida, y es su palabra la que nos va a llevar a un nuevo nivel y a nuevas cosas que tenemos que entender. Esta charla, plática, prédica, como le quieras llamar, se llama Providencia de Dios para el mundo. Así se llama, Providencia de Dios para el mundo. Por los que anotan, que yo les sugiero que anoten, así no se duermen, y aparte lo repasan, porque luego les digo, vuelvan a escuchar, y ya nunca lo vuelven a escuchar en su vida, pero ya si lo tienen ahí, dicen, ay, yo me acuerdo que una vez me hablaron de algo que sí me pegó, y ahí andan buscando en el cuaderno, ¿no? Y dicen, ay, esto fue lo que me pegó, ¿no? Pero si dicen, no, yo me acuerdo que algo me pegó, y te confías en tu memoria, pues ya no te vuelve a pegar porque no te acuerdas, ¿vale? Entonces, Providencia de Dios para el mundo se llama. Ahora, si confías en Spotify, Instagram y todo lo demás, ahí está, ¿no? Ahí lo puedes volver a ver. Gloria a Dios por esa tecnología que nos ha eliminado esa parte. La prédica de hoy, hermanos, nos va a llevar a hacer solución, a nosotros, a hacer solución en una época diferente para beneficio del mundo que Dios ama. Es decir, Dios ama al mundo, y lo dice un texto que conocemos muchos, porque de tal manera amó Dios al mundo, y lo amó tanto que dio a su Hijo unigénito, ¿ok? Da a Cristo, lo más valioso que Él tiene. Entonces,
si nosotros hiciéramos una pregunta y dijéramos, ¿Dios ama al mundo? La respuesta es un contundente sí. Sí, Dios ama al mundo. ¿Sabe? Dios ama al mundo. ¿Cuánto? Mucho más de lo que nosotros lo amaríamos. ¿Me explico? Porque nadie de nosotros que somos padres sacrificaría a su hijo y lo vería sufrir voluntariamente. Yo no podría sacrificar a una de mis hijas. ¿Me explico? Y decir, pues sí, que se muere en la cruz y amén, ¿no? No, pues sí. Si yo venía ahorita que Karen Lowe maneja y demás y que la vengo viendo, yo estoy, que no me va a pasar nada, que no le va a pasar, Señor, cuídala, Señor, guárdala, y pongo 3 murallas de sangre de Cristo y ángeles alrededor de ella y de todos los conductores que están alrededor de ella, igual de Jocelyn, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no quieres que sea dañada, ¿no? Y va a algún lado, ya en Chihuahua, y el COVID y las vacas, los burros, todo, líbrala de todos, ¿no? De todo lo que le haga mal, y es normal. Entonces, si tú me preguntas, ¿Dios ama al mundo? Pues sí, ¿verdad? Claro que lo ama. Ahora, ¿cómo Dios, a veces qué hace Dios o qué ocupa Dios para dar solución a ese amor y para mostrarle el amor al mundo? A ti y a mí y a nosotros y a muchas personas, ¿ok? La solución y la providencia de Dios para el mundo somos nosotros. Dices, caray, yo pensé que era una oración, que era el Espíritu Santo, claro, pero el Espíritu Santo sin ti no se mueve, ¿me explico? Así de simple, no hay una palabra si no sale de tus labios. Y vamos a ver a través de un pasaje que está en la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, ven buscando ahí en tu Biblia, en tu dispositivo, o aquí te lo van a poner seguramente, te vamos a facilitar la vida. Si fuera un poco más tradicional, diría, no le pongas el texto para que lo busque. Y pobre del que saque el dispositivo, porque ya entonces eso es pecado. Hay que traer la Biblia para que lo busquen y lo encuentren, ¿no? Pero no se así. Entonces, lo pueden ver ahí, segunda a Timoteo capítulo 2, versículo 2. Ese es el pasaje que esta mañana vamos a ver principalmente. Y antes de entrar al pasaje, ya lo tienen ahí, guárdenlo ahí, pónganle oscurecan su pantalla, tantito, para que no se me distraigan y se vayan a ir por ahí, por el WhatsApp o por otro lado, una tentación. Y ahorita pongan atención aquí. Este texto que vamos a ver esta mañana tiene un contexto histórico, un trasfondo histórico, es decir, se mueve en un aspecto. ¿Qué está pasando para que estas palabras se den? Lo que está pasando es que un hombre llamado Pablo, el apóstol Pablo, le está escribiendo a su discípulo, o a su seguidor, o a su padawan, para los que sean más modernos, ¿no? Y le está escribiendo y le está diciendo cosas importantes, le quiere decir cosas importantes. Pablo es un hombre anciano en este momento, no es un hombre joven, no es un hombre, el joven es Timoteo, tiene más o menos 30-35 años, pero Pablo ya está anciano, ya estamos hablando ya una edad ya más madura, ya está pasando, ya pasó, ya tiene la tarjeta esta que te dan para pasar por el metro gratis, y ya es un hombre anciano, está encarcelado y tiene una sentencia encima. Suena muy bueno, y yo ya lo había dicho en alguna plática, cuando dices Pablo encarcelado, dices, ay, qué romántico, una cárcel, y te imaginas una cárcel así tipo Almoloya de Juárez, o así como la del Chapo, ¿no? Así con todo. No, realmente la cárcel en ese entonces era un hoyo en la tierra, todo mal hecho, apestoso, horrible, lleno de humedad, de bichos, porque no había salubridad, no había nada de que, ay, vamos a hacer un paro por los presos. ¿Qué paro por los presos? Ni había esto, ¿cómo se llama? Naciones Unidas, ni tampoco derechos humanos, ni nada. Ahí estaba un hoyo debajo de la tierra, todo horrible, ahí donde estaba todo, imagínense las peores condiciones, y una luz en el techo. Ahí un hoyo, ahí abierto, una luz en el techo, con unos barrotes todos horribles, o lo que le puedan poner ahí, y esa era una cárcel, ese era un cepo, eso era una cárcel. Un cepo era donde te amarraban, te metían el cuello, y a veces ahí te amarraban, estabas amarrado. A veces salía Pablo y lo seguía un soldado romano y andaba con el soldado romano,
Sin embargo, las condiciones en las que Pablo estaba viviendo los últimos días de su vida eran unas condiciones bastante tristes y que algunos de nosotros no toleraríamos, ¿no? Algunos en la pandemia tenían su cama, su sala, su comedor, otros tenían, más afortunados, tenían ahí su jardín, otros podían asomarse a la ventana y aún así se sentían como en el infierno, ¿no? Estoy encerrado aquí y ya no sabían ni cómo salirse, ¿no? Incluso gente que tiene mucho dinero y que estaba en unas residencias se sentía encerrado, ¿no? Y decías, yo me quiero ir de Airbnb, ¿no? Ahí en esa casa, y ellos se sentían súper encerrados. ¿Por qué razón? Porque no es en la naturaleza del ser humano estar aprisionado, no es normal. ¿Me explico? Y es algo que te va deprimiendo y te va haciendo mal. Por eso la pandemia fue tan drástica y tan dramática. Y muchos reprobaron, muchos jóvenes con los que he platicado, sí, muchos, han reprobado materias porque no supieron cómo pasar de una fase a otra en cuanto a estar estudiando encerrados. No les hizo clic, les costó trabajo, reprobaron, no supieron qué hacer. E incluso muchos perdieron el trabajo y personas ya grandes no supieron qué hacer encerrados. Entonces fue realmente complicado porque en la mente humana el encierro es un problema bastante grave. Entonces Pablo estaba bajo estas condiciones. ¿Por qué les puse esta figura? Para que nos demos cuenta que Pablo no estaba escribiendo con su pluma, así con tinta y así con música de fondo, ¿no? Con una viola o con lo que sea, y ahí Pablo escribiendo, hola Timoteo, aquí a la luz de las velas te escribo. No, Pablo estaba escribiendo desde la depresión, desde un punto de vista desesperado. Pablo tiene el peso de la iglesia gentil, o sea, la iglesia que no es judía, sobre sus hombros, recién nacida, y entiende que el caminar cristiano en un mundo sincretista, es decir, donde se cree de todo y de nada, y en un mundo opresivo donde se oprime a la gente y la esclavitud no solamente es permitida, es aplaudida, ¿no? E incluso los cristianos o algunos pues tenían esclavos. Y si tú te remontas a la edad moderna, en Estados Unidos fue todo un rollo quitar la esclavitud y la segregación. ¿Por qué? Porque dicen, eso es de Dios, está en la Biblia, ¿no? Y está bien que alguien, pues si nació siendo esclavo, ¿sabes? En la India hay una situación bien interesante y bien triste. Hay castas, y no sé si estoy diciendo bien el término castas, pero hay una situación muy triste, porque los de arriba, los que tienen dinero, dicen, él es pobre porque en su reencarnación le tocó ser pobre. Entonces, como a él le tocó porque le tocó ser pobre, mientras no le tocó ser cucaracha o rata, ¿no? Pero como ahora le tocó ser pobre, entonces yo no tengo por qué sentirme mal por él, porque eso es lo que le corresponde de acuerdo a su vida anterior. Y gánale al árbitro ahí. Pues no, pues ¿cómo? ¿Tú sabes qué hizo en su vida anterior? No, pues no sé, usted demoró 30 años, o 40 años, o 50 años. Pues él ya tiene 80, ¿cómo va a saber de su vida anterior si ni siquiera sé de su vida de hoy? Pues ahí está, nadie sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes que no antes hizo todo mal y por eso está reencarnando en algo incorrecto? ¿Sí me explico? Esto lo que genera es que en la mente del hindú no le interese un comino al pobre, al rico. ¿Por qué? Porque es parte de una realidad. Y al pobre en su mente dice, pues me tocó así porque algo habré hecho en un momento dado, mejor ahora si me porto bien, sufro bien padre, me aguanto, y a la otra ya resucito de rico, y ahora veo a los pobres así. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas tan tremendas? Y bueno, dentro de ese mundo, Pablo está preocupado y dice, ¿qué va a pasar con la iglesia cuando esté inmersa en medio de esa locura de pensamiento, de entendimiento y de opresión? ¿Qué va a pasar con Onesíforo? ¿Qué va a pasar con Alejandro? ¿Qué va a pasar con cada uno de los que él había llevado a Cristo? ¿Qué va a pasar con Timoteo? ¿Qué va a pasar con la iglesia de Éfeso? ¿Qué va a pasar con la iglesia de Corinto? ¿Qué va a pasar? Porque los voy a dejar en un mundo corrupto y no voy a estar. Y él está en un momento de desesperación y dice, ¿qué hago? Tengo que decirles algo. Para que se den una idea de la desesperación que había en Timoteo,
en Pablo, quiero que veamos una ilustración de la misma Biblia de un hombre muy sabio que sintió esto antes de morirse. Él al principio que tenía que empezar a llevar el peso y la responsabilidad de un pueblo. Sin que pierdan 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, vamos rápido a primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 3. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 3. Ese sí está por el principio. Bueno, ya con el buscador en los dispositivos es más sencillo. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3 al 13. Le voy a dar lectura y quiero que tú le des lectura. Mire, vamos a hacer algo para que no se me vayan a quedar aquí nada más viendo y se van a dormir. Yo leo el 3, ustedes el 4 y así nos vamos hasta el 13. En el 13 los dos, pues bueno, ustedes y yo nos unimos, ¿vale? Entonces, ahí está, perfecto. Entonces, lo leemos ahí para que no esté leyendo diferente. Yo empiezo y luego siguen ustedes. Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. ¡Wow! ¿Ustedes? Ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. ¿Alcanzan a ver lo que está empezando a caer en Salomón? Dice, caray, tengo una responsabilidad muy grande. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal, pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, juntos, además te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué nos enseña esta ilustración? No voy a predicar sobre este pasaje, entonces, pero ¿qué nos muestra esta situación? Nos muestra que a veces tener un peso enorme sobre nuestros hombros y una responsabilidad grande nos debe de llevar a algo, a un clamor a Dios para poder llevar las cosas. Pablo estaba desesperado por lo que tenía que... ¿Qué tenía que hacer Pablo? Dejar a la iglesia y dejarla en buenas manos. ¿Y cuáles eran esas manos? Pues los que estaban en ese momento vivos. ¿Me explico? Miren, no es fácil tener la responsabilidad. ¿Han escuchado, y ya lo creo que yo lo dije, de Kurt Cobain? Kurt Cobain ya no existe, ya se murió. Se voló la tapa de los sesos. Nirvana. Discografía más famosa, Nevermind. Grunge, iniciador del grunge. Un tipo que rompió y fue disruptivo en la música y en el grunge, ¿ok? Un tipo que rompió la música, que plasmó sus emociones en la música y los jóvenes lo entendieron y fue una locura. Hoy escuchas Nirvana y no hay quien escuche Nirvana, bueno, las nuevas generaciones igual no saben quién es Nirvana porque escuchan Katy Perry y esas cosas de Rihanna y esas cosas que Dios mío. Pero bueno,
Pero Kurt Cobain y Nirvana eran otra dimensión para nuestra época, ¿no? Y él tuvo una hija. Él le gustaba la heroína y era muy inseguro. Pero él tuvo una hija, Francis. Esta hija que tuvo, él lo muestra en un documental, es su vida. Y dice, wow, esta niña es mi vida. O sea, él se derrama en la vida. Dice el que hace el documental, porque ellos dejaron grabado. Eran muy raros ella y su esposa, ¿no? Y ellos eran muy raros porque dejaban así la grabación y ya la dejaban ahí todo el día. Y ahí se dejaban grabando, y ahí se veía todo. Y podían estar haciendo tonterías y era un Big Brother por ellos, ¿no? Antes de que existiera el Big Brother, ¿no? O el Gran Hermano, como quieran llamar. Pero lo que hacía, porque no voy a predicar de Kurt Cobain, perdón, no crean que voy a predicar de Kurt Cobain porque me gustaba o lo que sea, no. Pero era muy interesante porque dicen que Kurt Cobain se quedaba viendo a su hija por 2 horas sin hacer nada, solo viéndola y acariciándola así. Y fascinado porque amaba a su hija. Sin embargo, dentro del documental, en algún momento y en algunas cosas que escribe, él se declara incompetente para ser padre. Y algunos piensan que dice, yo no puedo ser padre y es mejor mi esposa que sea la madre que yo sea el padre, yo no puedo. Y lo que tú pensarías como lógico es que el amor de la hija prevendría o hubiera evitado que él agarrara la escopeta y se volara los sesos. Sin embargo, no fue así, porque nunca entendió la responsabilidad que tenía como padre y deja a su hija sola y a su esposa. Y luego aparte se vuela la cabeza con una escopeta, o sea, por lo menos hubiera tomado una pastilla, ¿no? Pero aparte se vuela la cabeza con una escopeta. Imagínense nada más esa imagen por bien vista por su esposa, ¿no? Entonces es algo muy grotesco. Claro, los que son pro Nirvana, pro Kurt Cobain, dicen, es una locura y lo justifican. Y cuando eres frío y dices, la realidad es que no pudo asumir una responsabilidad y no supo qué hacer, y fue más fácil correr. ¿Sí me explico? ¿Para qué te puse estas ilustraciones y por qué me tardé un poco en esta introducción? Porque Pablo está preocupado por nosotros. ¿Sí? Pablo está preocupado por nosotros. Y dice, estoy preocupado porque los voy a dejar solos y me tengo que morir. ¿Me explico? Y Timoteo está excedido en capacidades para ser pastor y líder. Es decir, Timoteo no es David el que venció a Goliat, no es Josué el que conquistó Canaán. Timoteo, si lo pudiéramos catalogar posiblemente a través del estudio que se hace por algunos historiadores, Timoteo puede ser, catalogado en esta época moderna como un chico introvertido, temeroso, miedoso e inseguro. Aparte, para esa época, para dirigir una iglesia muy joven. Timoteo no era un líder, Timoteo era una persona que sufría liderando a las personas. Le dice, Timoteo, deja de tomar agua porque traes una gastritis de aquella, toma vino. ¿Por qué a alguien le da gastritis? No porque come mucha comida mexicana, sino porque cubre mucho estrés, ¿me explico? Y te genera úlcera, te genera mucho líquido uno muy bueno en el estómago. ¿Por qué? Porque te genera caos. Y Pablo le dice a Timoteo, yo sé quién eres, sé que te cuesta, pero Dios te escogió, mi güey. Y es más, yo te escogí porque Dios te escogió. Así es de que recárgate en la gracia, es decir, en la potencia de Dios, en el poder de Dios, para cumplir lo que ahorita te voy a decir. Y ahí podríamos terminar la historia y decir, bueno, chido por Timoteo, padre por Timoteo, que bueno, que cómo le fue a Timoteo, ¿no? Pero no, la verdad es que la historia no termina con Timoteo. La historia tiene que ver contigo y conmigo en el año 2022, aquí en Vallejo.
Esta tarde vamos a descubrir cómo participamos o cómo a través de líneas estratégicas participamos en la providencia de Dios para el mundo o en la solución de Dios para el mundo. Les repito, esta tarde vamos a descubrir cómo a través de líneas estratégicas participamos para hacer la solución de Dios para el mundo. Es decir, cómo somos incluidos en esta desesperación de Pablo a Timoteo. Bajo este contexto de vida y muerte, literalmente, se presenta una exposición o revelación extraordinaria para el pueblo amado de Dios. Es decir, bajo ese contexto de dolor, de sufrimiento, de desesperación de Pablo hacia Timoteo, hay una revelación muy profunda para ti, para mí. ¿Qué es la providencia? ¿O qué es ser solución? Providencia es ese salvavidas que te ponen cuando te subes a un crucero, a un barco o a una lancha en Chapultepec, ¿no? Creo que no te ponen salvavidas en Chapultepec, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ya ponen salvavidas. Ok, vale. Venga. Entonces, te ponen eso. Es el cinturón de seguridad que te pones en el carro, no para que no te infraccionen, sino para que si te estampas no acabes enfrente del carro. ¿Me explico? O en otro lado. Es la bolsa de aire. Algunos tienen 7, 6, 4 y otros no tienen nada. Pero es la bolsa de aire por si chocas. Es la vacuna de COVID para que no te mueras. Para que si te caes, para evitar que salgas volando por el periférico en el segundo piso. Es el angelito de la guarda. ¿Te acuerdas del angelito de la guarda? Unos que no son católicos, que no fueron católicos, no saben qué es el angelito de la guarda, la dulce compañía. Pero es el que está ahí haciéndote el paro cuando algo está mal. ¿Me explico? Es el ángel que te guarda, es el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que temen y los defienden. O sea, es el ángel que te cuida cuando nadie te ve, pero que necesitas que alguien te cuide. Para irme a vintage, porque vi que hoy tocamos cantos vintage, es el Pepito Grillo de Pinocho, la conciencia, ¿ok? Es la voz interior que te dice, no camines por allí, no te fumes eso, suelta ese tabaco, no te robes esos zapatos. Eso es la providencia. Es que Dios pone algo para cuidarte. Es esta iglesia para tu vida. Eso es providencia. ¿Sí me explico? Es Dios poniéndote algo que cuide tu vida y te lleve a más. ¿Ok? ¿Vamos bien? Vamos a Timoteo capítulo 2, versículo 2. Es un solo versículo, entonces nos vamos a ir rápido. Este pasaje se ha ocupado en varias ocasiones para acotar esta participación solo a algunos escogidos. Este es un pasaje favorito de seminarios, de reuniones de pastores, de líderes, donde ahí decimos, este es para la pura neta del planeta de los espirituales. Y algunos dicen, el que es espiritual, el que es escogido, el que es estudiado, el que es el plus ultra de la iglesia, este pasaje es para él. Pero la realidad es que no es cierto. La realidad es que no es solamente para los super escogidos, sino es para cada uno de nosotros. Entonces hoy estoy poniendo una carga en sus hombros más grande porque sé que el mundo los necesita y sé que tú necesitas esta carga. ¿Ok? Dice así, 2.2. Segunda Timoteo 2.2. Si lo pones en 60 está bien, no. Y si no lo pones, pues ya lo tienen ahí, ¿verdad? Ok. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 2. Y lo que me has oído decir ante muchos testigos, ¿ok? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí está una clave, no toda la clave, pero está una clave que espero que pongas mucha atención porque tiene que ver contigo y conmigo, de la edad que seas. Timoteo era un chamaco para ese tiempo, para que me entiendan. Timoteo era como tú de 18 años. ¿Me explico? Así estaba más o menos, porque los grandes eran de 60 para arriba y no se podía hablar en la sinagoga de otra manera. ¿Ok? Entonces, Timoteo, primera cosa, primer punto que vamos a ver, primera
línea estratégica que vamos a ver. La participación es para todo el que escuche su voz. Es decir, la participación dentro de esa providencia es para todo el que escuche ¿qué? Su voz. Le dice Pablo a Timoteo, y lo que me has oído. Cuando ocupa el término oír, es un término que dice, es un constante escuchar. Y dice, ¿y qué tiene que ver ese término oír? Cuando se escribe oír, la connotación que le está dando Pablo es una connotación hebrea. ¿Por qué no dice lo que has visto? No dice lo que has visto, dice lo que has oído. ¿Por qué oído? Porque para el hebreo, el oír implica obediencia. Y porque para el hebreo no era fácil ver a Dios, no lo podía ver cara a cara. ¿Sí se acuerdan de esa imagen? Que no puedes ver cara a cara porque si no cataplum te hace pomada la presencia de Dios. Entonces, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, le está diciendo, ojo, lo que has escuchado y has obedecido es importante que lo tengas en cuenta, Timoteo. ¿Por qué razón? Porque esto es más contundente que lo que has visto. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Cuando dice ante muchos testigos, quita la exclusividad de decir, ¿te acuerdas, Timoteo, cuando nos fuimos al retiro espiritual en el año 20 después de Cristo? Bueno, no, en el 38, por ahí, por el 40 después de Cristo, ahí cerca del río, ¿no? Ahí en Jordán, andábamos ahí, de repente llegó Pedro y todo. No le dijo eso. Ahí en el retiro de ministros, no, le dice, lo que tú has escuchado que yo he hablado delante de quién? De mucha gente. Y cuando ocupa el término testigos, ocupa el término martureo, que es un término que quiere decir gente que está siendo presente y sabe lo que está pasando ahí alrededor y que te puede decir, tú estuviste en la iglesia, hermana Enriqueta, hermana Queta, mamá, ¿no? Por respeto. Mamá, estuviste en la iglesia el 3 de julio del 2022, allí cuando predicó tu hijo Fernando. Sí, ¿no? Ahí dice la cámara, y ahora ya lo leído, pues sí, parece que sí, ¿no? Ella es testiga de qué? De que yo estuve ahí. Ya se hace partícipe de lo que yo dije. Por eso los testigos son tan importantes en un juicio. La pregunta que hace lo primero es, ¿qué escuchó Timoteo? ¿Qué fue lo que escuchó Timoteo de Pablo? Porque es importante que si escuchamos esto, nos hemos vuelto ya testigos de Dios. Lo que escuchó Pablo fue el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? No son esas 4 normas que te dicen, a ver, repite después de mí esto, a ver, eres pecador, eres esto, y las normas para llevarte a Cristo. Eso no es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, y eso es muy importante, pongan atención, el Evangelio es un anuncio de la realeza de Cristo. Es decir, el Evangelio es decir, reconocer y creer y vivir que Jesús es ¿quién? El Señor. ¿Tú conoces el Evangelio? Pues sí, acepté a Cristo en mi corazón. ¿Jesús es Señor de tu vida? No lo sé, no conoces el Evangelio. Es decir, de aquel que es crucificado, resucita y reina con poder. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto contigo y conmigo, hermano? ¿Por qué es importante que escuchemos el Evangelio? ¿Por qué es importante cuando escuchamos del Evangelio y nos hace partícipes de la providencia o la solución de Dios? Te voy a decir algo. Porque se supone que cuando tú conoces a Dios como Señor, como cantamos hace rato, tu identidad cambia y tú ves las cosas de otra manera. Desde tu identidad, las cosas son diferentes cuando conoces a alguien top. ¿Me explico? ¿Qué pasaría si tú conocieras a Trump o a Biden? O a la princesa, a Trump y a Biden, dirías. Ya tengo el poder, estamos en México abajo, pum. ¿Qué pasaría si tú conoces al príncipe de Burkina Faso?
¿O al rey de Burkina Faso? ¿O al presidente de Burkina Faso? Pues no pasa nada porque ni siquiera sé dónde rayos está Burkina Faso. Es más, no sé ni qué es Burkina Faso, ¿esa cosa existe? ¿No? O sea, no pasa nada. Pero si yo tengo Trump o Biden, ¿tú qué dices? No, pues si yo conociera a Trump o Biden, ya tendría mi visa que llevo 3 años esperándola, ¿no? Y tendría la green card y viviría aquí en México, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la identidad que yo tengo con una persona de autoridad me hace ver las cosas de una manera diferente. ¿Me explico? Esto es como en las empresas. Si por ejemplo tú estás cerca del nivel 1, que es el CEO o el director, no es lo mismo que estar en el nivel 25, ¿o sí? Es más, si tú eres amigo del rector o del decano de la escuela donde estás, ¿cómo te sentirías? ¿Qué voy a estar? Oh, hermano, ya no oren porque me den la plaza, ni que porque que me van a dar el servicio donde nada, ni oren, mi cuate, el rector ya me dijo que ese lugar es mío, que ya ni me preocupe. ¿Por qué? Porque tu identidad cambia, ¿me explico? Porque estás cerca del rey, porque estás cerca del que está arriba, porque estás cerca de qué? De la cúspide. ¿Sí me van siguiendo? Ahora, ¿qué implica que tú conozcas a Jesús el Señor? ¿Qué ha cambiado en tu vida desde que tú sabes que Jesús es tu Señor? Nada. Tenemos que trabajar con eso, ¿me explico? ¿Qué cambió? ¿Qué cambia en tu vida? ¿Se te han abierto las puertas? ¿Has recibido gracia? ¿Has entendido más? ¿Entiendes más la Biblia? ¿Entiendes más a la gente? ¿Te preocupas más por ciertas cosas? ¿Dios está aperturando tu mente hacia otras cosas? ¿Dios está hablando hacia otras situaciones en tu vida? Hace rato me decían algo y me decían, voy a terminar una fase de la escuela que no había terminado por muchos años, o por algunos años. Y dije, wow, Jesús es el Señor. ¿Me explico? Te abre la mente. Esto está frito, ya no se puede, hasta aquí llegué, se acabó. Estoy viejo y no voy a poder seguir adelante. ¿Conoces a Jesús como tu Señor? Y cambia. Sí. Soy bruto para las matemáticas y malo para la historia. Entonces, ¿en qué área te vas a meter? Pues ni matemáticas, ni historia, ni español, pues entonces estamos fritos, ¿no? Y entonces llega Jesús es el Señor y dice, no, estás engañado, eres bueno en algo. ¿Me explico? Y te pone los recursos. Es decir, tú participas con Dios cuando escuchas su voz. Si no escuchas su voz, no participas. Así de simple. ¿Has escuchado la voz de Dios? Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que has oído de mí decir ante muchos testigos. Es decir, vas a hablar lo que escuchaste delante de toda la gente. Jesús es el Señor y eso es lo que vas a participar. La segunda parte, el segundo punto es que la participación se delega al género humano. Fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo. Mira, yo no voy a morir, estoy en las peores condiciones, esto está mal y tenemos una iglesia que cuidar y son bien rebeldes y luego no van a la iglesia y luego no les importa y luego hacen puras tonterías y luego lloran y hacen berrinche y no crecen y estoy preocupado porque me voy a morir, Timoteo, y luego tú te pones a llorar en vez de orar. ¿Y entonces dónde va la iglesia, Timoteo? Bueno, pero lo que tienes que hacer primero es, ¿te acuerdas lo que dije? Delante de muchos. Ahora eso encárgaselo a la gente, encárgaselo a los hombres. Los que son misógenos ocupan este término hombres como varones. Y dicen, aquí dice hombres, mujeres. La realidad es que aquí ocupa el término antropos, que no es de género, es de seres humanos. Dice, encárgaselo a la iglesia, a los seres humanos, hombres y mujeres. Eso que oíste, que es importante lo que oíste,
y que no solamente escuchaste porque te lo estoy diciendo en una connotación hebrea, sino que obedeciste, quiero que se lo encargues a hombres y mujeres. Quiero que les pases la estafeta. Quiero dejarle bajo cuidado a la iglesia, a la misma iglesia. Para que me entiendas, cuando tú vas a viajar y tienes una mascota, ¿qué haces? ¿Se la dejas? Nosotros teníamos un vecino que le decían, para descansar, el cachimba, ¿no? Y el cachimba era un caso, porque el cachimba arreglaba todo lo que le pasaba a los animales con grasa de carro. Todo se arregla con grasa de carro. Era veterinario de grasa de carro. Karen, no sé qué pasó contigo, ¿dónde te decía? ¿Para qué estudiaron tantos años si el cachimba tenía la solución a los problemas? Cualquier cosa que pasara, le metía grasa de carro. Y entonces nosotros íbamos de vacaciones, íbamos a estar fuera 2 semanas, y entonces decíamos, oye, ¿con quién dejamos a Nika? ¿Con quién dejamos a nuestro perro? Nosotros tenemos un perro, un Scotch Terrier, y ahí está el cuidado y todo el consentido, y ahí lo verán, si siguen a Jocelyn, seguramente lo verán, porque Jocelyn se la pasa haciendo muchas cosas raras, de su perro que ama. Y bueno, seguramente, hermanos, ¿tú crees que yo se lo dejaría al cachimba? ¿Por qué no se lo dejamos al cachimba? No, pues mis hijas me crucifican. ¿Cómo le vas a dejar el perro al cachimba? ¿Por qué? ¿A quién le encargas a tu mascota que tanto amas? Que a algunos la mascota es más que los hijos y que el esposo, o que la esposa. ¿A quién le encargas? Pues al que va a cuidarlos como bien, ¿o no? Oye, ahí te encargo mi Xbox. A ver, dime, ¿a quién le cargarías tu Xbox o tu PS5? Acá Super Pro, el último, 20,000 pesos invertidos en esa cosa y con 20 juegos, ¿y a quién se lo dejas? Ya pensaste a quién, ¿verdad? Ya pensaste a quién no se lo dejarías, ¿verdad? Pues, ¿a quién se lo dejo? A mi papá, a mi mamá, no se lo dejo a nadie, lo meto en una caja fuerte en algún lado porque me lo van a romper. ¿Por qué? Porque es algo que te interesa, ¿me explico? Si alguien está enfermo, si tienes un bebé, ¿a quién le dejas a tu bebé? ¿A quién le dejas al enfermo? A alguien que tenga cuidado. Lo que aquí quiere decir esto, hermanos, es que nosotros tenemos un privilegio enorme, hermanos. Dios nos ha encargado a la gente. No se la dejó al Espíritu Santo, ni nada más a los pastores, te la dejó a ti y a mí. Nos encargó al mundo y dijo, cuiden esto porque ya me voy a morir. Encárgaselo a los hombres. ¿A qué hombres? Dice, a los hombres fieles, a los confiables, a los que, aquí es lo que hemos estado hablando de fe, el término confiable o con fidelidad viene del término fe, a gente que ha caminado en ese sentido de accionar en fe, a la gente que no se quiebra por cualquier cosa, a la gente que no dice que viene alguien así y lleva a tu perro que le encargaste y que es un Bull Terrier y le encargaste un Bull Terrier y aparece un chihuahua nervioso y empieza a ladrarle y se echa a correr y deja tu Bull Terrier ahí. Ojalá fuera así, a veces al revés, ¿verdad? Que le ladres el que traes tú ese chihuahua y al que le está ladrando es al Bull Terrier y deja tu chihuahua y pues ya cuando le a la chica. ¿Me explico? ¿Por qué razón? Dios quiere que participemos. Esta es una de la tercera cosa. La participación requiere fidelidad. Algo que te quiero transmitir, hermano, y que te quiero transmitir, hermana, es que Dios se ha desgastado para que tú estés bien. Y que Dios se va a desgastar para que alguien más esté bien. Dios es fiel al pacto, por eso subió a su Hijo a la cruz.
El mundo requiere ver personas de fe que no se venzan. Mira, dicen que no es bueno hablar de uno, o a veces no es así. Pero quiero que pienses en esto. ¿Qué personas Dios ha puesto en tu vida para que cuiden de ti? ¿Sabes que no ha sido fácil para esas personas crecer para cuidar de ti? Llámese papá, mamá, llámese amigos y demás. ¿Sabes por qué se abre una iglesia cristiana, se supone? No somos para de sufrir, porque nos queremos, somos portugueses o brasileños, queremos sernos ricos, pues no. La verdad es que no. ¿Por qué se abre una iglesia cristiana? Porque está interesado en la vida de las personas y quiere preocuparse, quiere llevar a las personas a un nivel diferente de vida. Si tú me dijeras a mí, oye, ¿qué rayos? ¿No estás loco? Tienes a tu esposa en casa, la tuviste casi 40 días en el hospital, tienes un trabajo súper demandante en el banco, tienes la vida en un sentido pues resuelta con tu trabajo, tienes 2 hijas, unas que están creciendo en este rollo, tienes que estudiar un diplomado, tienes que estudiar una maestría y no sé qué rayos, y tienes que cuidar a tu esposa en esta situación, y luego todavía tienes que cuidar a unos cuates que ni conoces. ¿No estás loco? ¿Tú crees que no se lo pregunta uno? Y diría, pues no estaré loco, man. Pues si aquí, pues si puedo estar más relax ahorita viendo las carreras de autos, ¿no? No, hermanos. No se trata de estar loco o estar así, se trata de ver algo más grande que lo que vemos en la dimensión horizontal. Se trata de ver a Dios. Estamos aquí porque amamos a Dios y creemos que Jesús es Señor y que un día delante de Él vamos a ser retribuidos y vamos a ser reconocidos y vamos a poder ver a gente que de otra manera estaría en el infierno o que estaría con su vida frita, y que si tú no lo haces nadie más lo va a hacer, ¿sabes? Que si tú no atiendes lo que tienes que hacer, que si Dios fue fiel te enseña que tú seas fiel, que el amor se transmite desde Dios, que si has oído de Dios y que Dios ama, entonces te genera ese amor y dices, me tengo que preocupar por él y por ella, no puedo dejarlos así. ¿Por qué? Porque hay algo aquí adentro que te dice, ayúdalos, y se llama la gracia del Espíritu. ¿Me explico? Es decir, servir, hermanos, es una bendición. Yo doy gracias a Dios por cada uno de los que sirven y quisiera que verdaderamente fueran honrados porque están dando un pedazo de su vida sin necesidad de. ¿Me explico? Esta parte que le está diciendo a Timoteo, le está pidiendo a Timoteo una locura. Mira, dejé un chorro de cosas bien difíciles de hacer. Encuentra gente que sea fiel, que quiera caminar, y después en el 4 punto, encuentra gente que sea idónea y que aparte enseñe. ¿Y qué crees, Timoteo? Que no les vas a pagar. Van a vivir en fe y en conflictos y en problemas y preocupándose no solo por su vida, sino por la vida de otros 200,000 o 200 pelados que ni conocen. ¿Me explico? ¿Por qué Pablo le hace este requerimiento a Timoteo? ¿Por qué Pablo se preocupa por esto? Porque Pablo entendió que el amor de Dios es tan grande que no importa desgastarse por gente que no te ame o por gente que no conoces, porque Dios te amó a ti. Y Dios se entregó por gente que no le amaba, y porque eso en algún momento va a ser retribuido a tu vida, ya sea aquí en esta tierra o en la eternidad. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Le dice, encuentra gente que no se dé por vencida luego, y encuentra gente que sea competente, que sea calificada, que sea adecuada, que no basta que esté allí, que sepa lo que tiene que hacer, que esté creciendo. ¿Sabes cómo me doy cuenta cuando alguien ya cayó el 20 de Dios? Porque empieza a buscar en la Biblia, porque empieza a alimentarse, porque empieza
empieza a dejar su ensimismamiento y empieza a preocuparse por los demás, porque ya no estudió para ganar más, estudió para ayudar más. ¿Sí me explicó? Me desgasto no para estar mejor yo, sino me desgasto porque me interesa que los demás estén mejor incluso que yo. Eso es el entender el Evangelio y el entender la encomienda desesperada de Pablo a Timoteo. Esa participación que produce resultados, es decir, primero escuchaste, luego sabes que estás dentro porque se te ha halagado por ser humano, después quieres ser fiel y quieres caminar en esa fidelidad y decirle a Jesús, ayúdame porque yo empiezo algo y nunca termino nada, ¿no? Lo único que he mantenido es el matrimonio y eso por puro soplo de Dios, porque no sé ni cómo rayos sigo casado. Y idóneo, pues no soy bueno para nada. Dame esa competencia, dame esa capacidad, ayúdame a hacer eso. Y produce unos resultados tremendos que es poder enseñar. Y enseñar no es solamente sentarte y decir, miren, esto es esto. Es enseñar y practicar, es enseñarle a la gente que lo que se aprende se vive. Lo que Pablo le dice a Timoteo, enseña, aprende, escoge gente que pueda enseñar a otros. Hermanos, es muy importante que de verdad nos sumemos para poder hacer las cosas para Dios, porque eso nos va a dar una capacidad mayor. Yo estoy convencido, hermanos, que si yo a mí no me hubiera caído el 20 y dicho, ok, ya creo que sí tengo que caminar por la gente y preocuparme por la gente, seguiría siendo una persona que no le hablaría a nadie, me daría pena todo. La gracia es la que me dejó llegar, no solamente ministerialmente hasta ahorita, que es poco o mucho como sea, sino también profesionalmente. ¿Por qué? Porque cuando tú te entregas a Dios, Dios suelta ciertas cosas que digas, caray, no me conozco. No solamente te potencia, porque es como Salomón, se dame la capacidad, Dios, para poder ayudar a esa gente que necesita de mí. Y te lo voy a decir así en unas palabras muy fuertes, pero no tan fuertes. Porque soy tonto. Dame la capacidad porque soy tonto y soy ensimismado. Y aparte me gustan harto las mujeres, dice Salomón, ¿no? Y pues sí, le gustaban harto, ¿no? Entonces me gustan mucho y soy tonto y no sé, soy hijo de David, pero no soy David. Y ayúdame. Y entonces Dios dice, te ayudo, te doy la capacidad y no solamente eso, porque pediste bien, porque te enfocaste, porque pediste lo que se necesitaba y no te preocupaste por ti, sino por alguien más. No solamente te doy eso, te doy la capacidad de que venga la reina de Saba, que vengan los reyes de Egipto, que venga cualquiera a preguntarte y a pedirte consejo. Es decir, se volvió un coach, ahí surgió el coaching. Ya viste, amor, ya descubrieron. Y surge ahí el coach, y dirían, ¿por qué mi esposa no? Porque pues ella es coach, ¿no? Ya encontré. Y él llegan y le piden consejo y se vuelve el consejero de tantos países y de tanta gente. Y luego llegan y le preguntan, ¿qué hago? Porque es que mira, que esta es mía, este es mi hijo, y que no sé qué, pues pártelo a la mitad y lo repartes. No, ¿cómo lo va a repartir a la mitad? Pues entonces ya, ¿quién lo quiere? No, pues la de ver, no, que se lo lleve esta, pues ya, mejor completo que partido, ¿no? Yo sí lo quiero, no, entonces no es tuyo, es de este. Y esa es la sabiduría. Y entonces este hombre se vuelve inmensamente rico y poderoso. ¿Por qué? Porque se preocupó por los demás, porque los dones fluyeron para preocuparse por los demás. Ahora no te estoy diciendo que hagas una catapixia y digas, pues ya sé cómo ser millonario, ¿no? A veces pasa, hermano, a veces pasa, y Dios te capacita en eso, pero no es el punto. Quiero que me sigas en este punto. El punto que quiero que me sigas es, Dios te ha escogido para que lleves y enseñes a otros y tú tienes la capacidad de hacerlo. Y que honres a aquellos que han decidido ser fieles y servir. El día de esta mañana, lo que mi corazón estaba siempre pensando y lo que mi corazón pensó es, hemos caminado en la fe, pero la fe sin obras es muerta. La fe se ve en lo que uno hace.
¿Cómo yo me doy cuenta de la fe? En la expresión de lo que la gente hace. ¿Me explico? ¿Cómo Dios se da cuenta de eso? Por lo que haces. Te dejas de preocupar por ti. Si te dejaras de preocupar un poquito menos de ti, Dios se ocuparía de ti. Y lo haría bien, porque nosotros somos muy chafas para atendernos a nosotros mismos. Y no solamente se ocuparía de ti, bendeciría a otro a través de ti. Te estoy poniendo delante de la mesa una oportunidad que pocas veces se pone. Sin decirte, sirve porque si no te vas a ir al infierno, vas a perder 20 galardones, 300, y ya si los escondiste va a llegar y te va a arrebatar y te va a decir, no, no te quiero decir eso. Lo que te quiero decir es tu momento. Es tu momento. Es tu momento de ser diferente. Es tu momento de que lo que has escuchado de Dios se traslade en acciones. El mundo pide a gritos que nos levantemos. Y nosotros nos enrolamos en filosofías de agnosticismo, en tonterías, en apoyos absurdos y en cosas que no van a ningún lado. A mí me impactó algo que le dice Pablo a Timoteo. Dice, escoge fidelidad y escoge idoneidad. En recursos humanos o en las empresas se ocupa una matriz de desempeño o una matriz para evaluar el talento. Y en esa matriz dice capacidad o desempeño hacia la derecha, y el otro dice potencial. Y a los que no corren, pongan atención, todos los que quieran trabajar o trabajen, a los que no corren en las empresas son a los que están en alto capacidad o desempeño y alto potencial, es decir, tienen un futuro y aparte lo están haciendo bien en el presente y están aquí. A los que corren, que no quiero, aquí no corren, en esta iglesia no corren a nadie porque han entendido bien esto. A los que corren son a los que no dan una y tampoco tienen futuro. Y cuando llega agosto, ya se acerca la fecha, agosto, septiembre, no son las inscripciones, sino en agosto, septiembre, que se acerca el presupuesto, empieza el recorte. Y dicen, ¿a quién corremos? Y dicen, necesitamos quitar a esta gente que no quiere avanzar, no tiene para dónde ir, no tiene capacidad, no tiene capacidad de nada, y aparte no es fiel con la empresa ni consigo, no estudia, no hace nada, se tiene que ir de la empresa. Es increíble cómo Pablo lo que está haciendo es una matriz que le daría mucha luz a las empresas ahora, ¿no? Porque los que están en esta parte son el top talent. Y lo que Dios quiere es que tú y yo seamos el top talent para este mundo. ¿Sí me explico? Si tú me dices, ya voy a concluir. Si tú me dices, ¿y cómo rayos le hago? Si no sé ni siquiera y ni puedo con mi vida. Antes de que Pablo le dijera esto a Timoteo, sabía que Timoteo le iba a decir, vas Pablo, si es que conmigo no puedo. O le hubiera dicho, un apóstol, o pastor, o papá espiritual, o mentor, o como le diga, estás viendo que yo no puedo. Yo lo sé, Timoteo, tú no puedes, pero Cristo puede en ti. Recárgate en la gracia de Cristo. El punto es, Timoteo, ¿vas a obedecer lo que te estoy diciendo? ¿Quieres hacerlo?
hacemos en términos prácticos, iglesia? ¿Ya están aquí? ¿Están aquí conmigo? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Qué hacemos? Déjate ayudar. En términos prácticos te voy a decir la solución. Déjate ayudar. Déjate ayudar. Estamos aquí para servir. Estamos aquí para servirte. Queremos capacitarte. ¿Sabes por qué damos cursos? ¿Por qué damos clases? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué hacemos una reunión de oración? ¿Por qué te invitamos a campamentos? ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos que tengas la capacidad y el potencial en Dios para hacer cosas grandes. No solamente aquí, sino profesionalmente. Eso es la bendición de estar en una comunidad cristiana. A lo que iba y lo que estaba pensando es, ¿qué rayos tiene de sentido estar en una comunidad cristiana que te pueda ayudar, que te pueda decir, ¿sabes qué onda? Dale por aquí, dale por acá, no camines por aquí, no así, no vas a hacer chocos a tus hijos, no, ya reacciona. ¿Me explico? Y busquemos la manera de hacerlo. Algunas veces será más fácil, algunas veces será más difícil. Pero hay algo que sí estoy convencido, hermanos. Tú estás llamado a ser fiel e idóneo para enseñar a otros. De otra manera, el mundo va a sufrir y Dios no quiere que el mundo sufra. ¿Cuánto tiempo quieres esperar a que el mundo sufra? Pero es que estoy sufriendo. Pues sí, yo lo sé. Y Dios también lo sabe. Pero cuando empieces a preocuparte por otro, quizás tu sufrimiento va a pasar a otro nivel y Dios se va a encargar de eso y tú vas a poderte encargar de otros más. ¿Sí me explicó? El servicio, hermanos, y no porque ustedes, miren, hay algo que me encanta y me llama la atención decirles. A veces digo, ¿quiénes son servidores? Y todos están ahí sirviendo, ¿no? Si ustedes se fijaron, tocan y está a la mitad de la iglesia. Ahorita faltaron un bueno, pero que el COVID está haciendo sus estragos. Pero dices, ¿quién está sirviendo? ¡Pum! Y digo, oye Dios, pues aquí está la ecuación, ¿no? Se supone que sirven unos poquitos hartos sentados, y aquí está al revés. Y pues yo quiero que haya hartos sentados. Y me preguntan, ¿y quieres que haya hartos sentados y pocos sirviendo? ¿No estás pidiendo mal, Fernando? No estás pidiendo nada, pero es que así son todas las iglesias. No pidas mal. ¿Tú qué sabes que de aquí estoy creando 3, 4 iglesias diferentes? Esta iglesia está diseñada para servir y para crear gente que sirva y que cambie vidas. Ahora no es a fuerza, ¿verdad? Porque hay momentos yo no quiero estar en esta iglesia porque a mí me gusta servir. No, tú puedes estar bien y todo, pero yo te digo porque me da risa porque la gente se va de la iglesia y dice, es que no me dejan servir. Y aquí dices, ¿te dejo servir? No, es que aquí sí me dejan servir. Bueno, entonces, ¿cuál es el rollo de esto, no? ¿Cuál es el rollo? Pero bueno, te estoy hablando desde un punto de vista de iglesia local. Ya no es tanto desde el punto de vista de enseñanza. Pero bueno, para mis amigos que me ven aquí en las redes, es algo muy sencillo. Pablo está preocupado por la humanidad. Pablo quiere que la humanidad sea transformada. Y Pablo le dice a Timoteo, necesito que actives a la gente, las sacudas de las vacas, les hagas entender que necesitan enseñar a otros que Jesucristo es el Señor. Todo este rollo fue para decirte a la gente y los cristianos necesitamos enseñarle a los demás que Jesús es el Señor. Y como Jesús es el Señor, vivo, pienso, siento, camino y tengo cosas diferentes a los demás. Amén. Amén. Por eso alabo a Dios. ¿Por qué? Porque sé que en la medida que exalto a Dios, Él me da cosas que yo necesito. Sube el vapor, baja la lluvia. ¿Sí sabes ese ciclo de labor? Adoras y cae la lluvia. ¿Cuánto has adorado a Dios? Gracias por oír esta predicación de Iglesia Kairos.
Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.